Hola y bienvenidos a otro tutorial del proyecto de investigación del control por modos deslizantes aplicados a sistemas mecatrónicos basado en mecanismos de cadena cinemática cerrada de 2 grados de libertad. El siguiente tutorial hace una pequeña explicación de lo que es el puente H que se utiliza en la plataforma o PCB que está controlado por el Arduino. El director del proyecto es el Dr. Juan Alejandro Flores Campos y los alumnos PIFI que llevan a cabo este tutorial son Bernal Delgado, Tomás Fidel, Ramírez Lluvias José Manuel y Ramos Facio Hiro. Bien, como primer punto definamos qué controla el puente H. El puente H va a controlar un motor de CC o CD, que como tal pues es un dispositivo que nos va a permitir una alternancia de polarización, o por medio de su polarización una alternancia de giro. Un motor de corriente directa no importa si lo pones si le cambias la polarización muy rápido. De hecho es una gran ventaja que tiene. Puedes hacer esos cambios de polarización tan rápido como quieras, y lo que te va a generar por medio de esos cambios de polarización es el cambio de giro, pero también el tiempo que te tardes en hacer esos cambios te puede generar una velocidad, disminuir la velocidad, es decir, controlar la velocidad por medio de esta señal que se llamaría PWM. Ahora, ¿cómo es o qué dispositivos son los que permiten ese cambio de giro? Bien, esos dispositivos se llaman transistores. Como tal, es un dispositivo electrónico que puede ser de material semiconductor, es decir, germanio o silicio, y es capaz de controlar una corriente eléctrica, amplificándola o conmutándola. Se definen dos tipos de configuraciones, un PNP y un NPN, las cuales poseen tres conexiones: colector, emisor y base. El colector como tal es el elemento por el cual no existe esta salida, vamos a decirle esta flecha, ¿no?, que es la que representa la salida o la entrada de la corriente. El emisor siempre va a estar representando en donde esté la flecha, ahí está el emisor. La base es el cual va a permitir alimentar lo que sería un canal que va a venir en este caso de colector a emisor y de aquí de emisor a colector, y generando aquí un flujo de corriente. Burdamente, un transistor no es más que un switch que se va a controlar por medio de la alimentación de la base. Esta alimentación, de acuerdo a la configuración que se elija, deberá ser positiva, por eso aquí la P, o negativa, de aquí viene la N. Si ustedes consideran o no consideran más bien esa pequeña configuración, probablemente lo que va a suceder en el transistor es que él no va a permitir el flujo de corriente. Y eso también nos va a ayudar meramente al control del puente H, porque es gracias a esa flujo de corriente lo que se genera el sentido de giro del motor. Ahora veamos qué es un puente H. Un puente H es el circuito que para controlar motores de corriente continua, y su nombre se refiere a la posición en la que quedan los transistores en el diagrama del circuito. Su distribución recuerda a una H. Y por lo tanto esta configuración como tal les digo es primeramente para controladores de motores de CC o CD. Y esa conmutación de sentido de giro es lo que nos va a permitir desarrollar o se va a ver desarrollado en este puente H. Veamos la primera configuración general. Observen que de fondo nosotros pusimos la H, es esa letra en blanco, y observen por qué está esa H, ¿no? Porque estos transistores junto con el dispositivo, que en este caso es el motor, generarían esa configuración de H. Idealmente esta es la configuración básica, más básica que es de un puente H, pero nosotros aún hemos aunado dos terminales, una terminal A y B por medio de dos transistores NPN, Q1 nombrados y Q6, y ellos nos van a permitir desarrollar un control en este puente H. Para ello obsérvense el establecimiento de las corrientes y vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? Observen que vamos a ver por ejemplo el estado 3 es cuando A es 1 y B es 0. En este caso está generándose o está entrando por medio de la base en Q1 un voltaje positivo que te va a generar una corriente. La corriente que va a generar en la base, idealmente existe una pequeña corriente que va a establecerse de la base al emisor. Y esta corriente, al estar existiendo esta corriente, también se va a generar por la naturaleza del transistor una corriente que va en este sentido. Es decir, idealmente, si tomas tú la corriente en este sentido, con una polarización más menos en Q1, tú establecerías que existe una corriente negativa en este sentido, ¿no? Que va a ser la que esta corriente va a saturar la base de Q2.
Entonces, cuando alimentas a A por medio de la base, que se genera una corriente en esta sección, y por medio de esa naturaleza del transistor se va a generar entonces la corriente que va a circular en Q1 y que al mismo tiempo va a saturar el transistor PNP, el Q2, que va a pasar por él del emisor al colector este sentido de corriente, ¿no? De acuerdo a las leyes de Kirchhoff, si ustedes recordaran, aquí tienen un voltaje positivo, y para nombrar lo que sería la polarización de los dispositivos tendrías un más menos en este sentido. Y dado que Q1 está alimentando a Q5, entonces supondríamos que la corriente va en este sentido, es decir, con una polarización más menos en este Q5. El por qué no afecta o hay una afectándose mutuamente Q2 y Q4 se debe a que Q6, que es el otro controlador, está recibiendo en B, en su terminal B, un voltaje cero. Esto es decir, no está saturando su base y no está permitiendo que esta corriente exista. Por lo tanto, Q4 no va a permitir que pase a través de él la corriente que está generándose en su emisor. Así que, si nosotros nada más tenemos a Q2 y Q5 activados, porque Q4 y Q3 no lo están, se va a generar un flujo de corriente en este sentido. Lo que determinaría, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, que en A tendrías una polarización positiva y en B una polarización negativa, generándote un sentido de giro. Ahora supongan entonces que va a haber un cambio en esto. Si se alimenta a Q4 y a Q3, entonces idealmente ahora lo que va a suceder es positivo en B y negativo en A. Y eso se puede ver reflejado en la tabla de verdad. Obsérvense la siguiente configuración para ser un poco más específicos. Cuando se alimenta A, se alimenta Q2 y Q3, generando el sentido de giro más menos, que obedece a la tabla de verdad, más menos, 1 en A, 0 en B. Pero ¿qué sucede si hacemos el cambio de esa activación, es decir, el estado 2? Supongamos que a B le vamos a enviar un voltaje positivo y en A no le enviamos nada, y entonces se va a establecer en Q4 y Q3 esa saturación de base que va a permitir el flujo de corriente. Y de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, ahora aquí es más y aquí es menos. Pero lo que en el motor se ve reflejado un más menos en esta manera es un sentido o un cambio de giro. Si nosotros en A y en B lo saturamos con el mismo potencial, es decir, con el mismo voltaje, no existe por lo tanto en A y en B una diferencia de potencial, y por eso es que el motor no va a girar. Porque al final de cuentas, tanto en A como en B están ingresando los mismos potenciales. Si a los dos estás alimentándolos, a lo mejor la corriente pasa tanto de aquí como por acá. Pero como la diferencia de potencial, idealmente la corriente que estás viendo en A y en B es la misma, entonces no existe una diferencia de potencial, no existe un cambio que requiera el flujo de corriente de un punto al otro. Y eso te genera que el motor no gire. Bien. Si ustedes buscan más información acerca al respecto de lo que sería un puente H, pues nosotros agregamos esta pequeña página en la que ustedes pueden encontrar información. En general, este es el funcionamiento del puente H. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es el puente H basado ya en la plataforma de Arduino que ustedes están utilizando para controlar su motor de CD. Bien, ahora estamos en un ambiente de lo que serían la representación esquemática de los circuitos que ustedes tienen ahora ya en placa. Este programa que ustedes están viendo es la interfaz de Eagle 6.2 y lo único que hacemos aquí, al menos en esta etapa, es la interconexión de los dispositivos. Una vez hecho la interconexión de los dispositivos, se le dice a Eagle que genere las pistas y va a presentarte una planta como esta. En nuestro caso, recordarán que tenemos doble cara en nuestras pistas, por lo tanto, lo que son las líneas rojas representan una cara, la cara superior, y lo que son las líneas azules representan otra cara, la cara inferior del circuito. Bien, lo importante de aquí es la conexión de los dispositivos. A grandes rasgos vamos a hacer una pequeña explicación muy rápida de lo que es el circuito, debido a que ya se ha utilizado esta placa en otros controladores, y de manera general no queremos repetir la misma información, solamente vamos a hacer una pequeña introducción. Como tal, esto es la representación de Arduino. En estos aquí tenemos las salidas, y lo que nos está generando esto es la explicación geométrica, o la que sería la parametrización geométrica de los pines. Así nos va a servir el dónde están colocados estos pines, y de alguna manera el cómo nos van a ver va a haber esa separación entre un pin y el otro, y cómo poder eso mandarlo a fabricar
sin que exista un desajuste directamente en la entrada del Arduino. El circuito que tienen aquí, o el dispositivo que tienen aquí, este dispositivo es el que se hace un regulador, es un regulador de voltaje. Y el dispositivo que ustedes se encuentran en esta parte, con lo que estoy señalando con el mouse, es un latch. Directamente este latch nos va a servir para dos cosas. Uno, para generar lo que serían nuestras señales de control A y B, que se ven en este QC y QD, terminales 2 y 3. Y al mismo tiempo también nos van a servir como protección para el Arduino. Es decir, si llegase a existir alguna corriente parásita que invierta su sentido de la corriente en 2 y en 3, lo que va a permitir el latch es que no afecte eso al Arduino. Aquí tenemos lo que son las alimentaciones X31 y X3-2, lo que es la alimentación. Y observen como aquí tenemos un pequeño capacitor de 470 microfaradios. Ese capacitor se pone en esa disposición debido a que lo que va a permitir es generarnos un filtro que permita no tener esas variaciones en picos. Recordando que cuando estás manejando voltajes en algún dispositivo, tú también tienes que establecer en ese dispositivo que está pasando por él una corriente. Y de acuerdo a la ley de Ampere, cuando ustedes generan una corriente en un elemento, se genera un campo magnético. Si llega a haber una variación de ese campo magnético, de acuerdo a la ley de Faraday, entonces van a generar o inducir un voltaje inducido en otros dispositivos conductores. Y esto va a afectar directamente al funcionamiento de su elemento. Entonces, meramente este capacitor lo que va a permitirnos es ser un filtrado. Bien. Otro dispositivo que cabe mencionar en lo que sería la representación esquemática de este puente H van a ser este elemento que encuentran en la parte inferior, este tip 120. Como recordarán, les mencionamos que había la posibilidad de manipular lo que sería la velocidad de un motor en lo que sería su salida, en lo que están en estas dos terminales, a través de lo que sería el cambio de giro rápido, ¿no? Si ustedes están jugando con la inercia y ese cambio de giro, lo que les va a permitir eso es establecer directamente un control de la velocidad. Qué tan rápido cambia ese giro es lo que va a afectar directamente a la velocidad que van a ustedes observar. Obviamente esos cambios existen, pero nuestro ojo no lo percibe, inclusive lo que sería el sistema electromecánico tampoco lo puede hacer tan rápido. Es decir, tiene que frenar ligeramente lo que sería la parte mecánica del motor y después cambiar de giro. Tal vez la parte eléctrica sí, ¿no? Porque está viajando lo que sería la velocidad de la luz. Pero cuando estás hablando de lo que es la mecánica directamente del motor, el motor en esa parte es lento. Entonces, al menos más lento obviamente que lo que sería el funcionamiento de la corriente eléctrica. Por lo tanto, si ustedes conmutan rápidamente o de alguna manera, es decir, que vaya en un cierto sentido de giro, ¿no? Un cierto tiempo y de repente cambio, ¿no? Y cambio después otra vez al sentido original, va a generarles en sí una velocidad constante en el motor que se va a ver reflejada. Eso se va a poder utilizar o se va a poder ver a través de este tip 120, permitiendo decir pasa o no pasa la corriente, a qué velocidad pasa, y eso genera lo que sería una velocidad en el motor. Si en este caso tenemos aquí lo que sería el sensor de corriente, el motor y lo que sería el tip 120, idealmente estos son los elementos que generan el puente H y estos elementos son los que controlan él a lo que serían el puente H. Bueno, entonces, ¿qué hacen estos dos transistores aquí? Estos dos transistores se pusieron aquí en lo que le llamamos arreglo Darlington. Un arreglo Darlington es un arreglo que va a generarles un aumento en corriente en lo que serían los transistores. Estos transistores como tal, los tip 120 y 125, sí necesitan una buena saturación en su base. Porque si no existiese esa saturación, probablemente hubiese corrientes parásitas que se regresarían al latch. Idealmente el latch protegería al circuito, pero para prevenir incluso que dañen al latch, bueno, pues vamos a poner este transistor que va a permitirnos generar un aumento en la corriente debido a la configuración que tienen y saturar mejor al tip, que en este caso es la configuración directamente del controlador, y al mismo tiempo proteger al circuito. Lo que son las terminales 2 y 3 habíamos mencionado que eran las terminales A y B del dispositivo. Entonces, cuando A mande lo que sería su señal al Q5 en este caso, va a alimentar o va a permitir saturar la base en Q10 y en Q13. Y eso va a permitir que en estos nodos, en X-1 y X-2, se establezca lo que sería el paso de la corriente y que el motor empiece a girar en un sentido.
Obviamente, si ahora S en B, en la terminal 3, es donde se le da la alimentación y 2 se le da un 0, entonces ahora es Q6 quien alimenta las bases de Q11 y de Q12. Y esta alimentación va a permitirles cambiar un sentido de giro, permitiendo ahora establecer otro movimiento. Si llegase a haber una duda, o una duda un poco más específica, favor de notificarlos con el director de proyecto y bueno, resolveríamos esa duda. Por el parte del equipo de trabajo, esto es todo y le agradecemos su atención prestada.